Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos hablando acerca de ¿por qué me arden los pies? Soy JC Canizales y esto es Consejos de Salud. Los pies son una parte muy importante en nuestro cuerpo, ya que soportan nuestro peso durante todo el día y nos trasladan de un lugar a otro. Pero generalmente casi nunca les prestamos atención, hasta que se presenta alguna anormalidad como dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo. Si usted ha sentido o siente alguno de estos síntomas y ha notado que este malestar aumenta en la noche e incluso en ocasiones le impide conciliar el sueño, este video es para usted. El ardor de los pies suele ser intermitente o constante y puede ir de leve a intenso. Al mismo tiempo, puede sentir calor, hormigueo, punzadas o entumecimiento. El dolor suele ser peor o incrementarse por la noche. Cuando la sensación de ardor en los pies ocurre con frecuencia, es fundamental consultar con su médico tratante para que realice una evaluación e inicie el tratamiento más adecuado. Este tratamiento puede variar de acuerdo a la causa, pudiendo indicarse el uso de zapatos cómodos, la práctica de actividad física e incluso cambios en la alimentación. La causa más común de la sensación de ardor en los pies es una lesión nerviosa que a menudo está relacionada con la diabetes. Sin embargo, la sensación de ardor en los pies puede ser provocada por una amplia variedad de afecciones. Estas pueden ser algunas de las posibles causas del ardor en los pies. Número 1. Neuropatía diabética. La neuropatía diabética se caracteriza por la degeneración progresiva de los nervios, lo que genera la disminución de la sensibilidad en varias partes del cuerpo, principalmente en los pies y las manos, ocasionando síntomas como hormigueo, dolor y ardor. El nivel alto de azúcar en la sangre también debilita las paredes de los vasos sanguíneos, que transportan oxígeno y nutrientes a los nervios. Este tipo de complicación es más común que ocurra en personas que no cumplen adecuadamente el tratamiento de la diabetes, presentando niveles elevados de azúcar en sangre de forma frecuente. Cuando las lesiones nerviosas están en las piernas y los pies, se conoce como neuropatía periférica. La neuropatía periférica es el tipo más común de neuropatía diabética. Según estudios, alrededor del 60 al 70% de las personas con diabetes tienen algún tipo de lesión nerviosa o neuropatía. El riesgo de desarrollar neuropatía aumenta con la obesidad, la presión arterial alta, fumar y beber alcohol. Los síntomas adicionales a la neuropatía periférica incluyen entumecimiento u hormigueo de las manos y los pies, la sensación de tener puesto un calcetín demasiado ajustado, dolores agudos y punzantes, debilidad o sensación de pesadez en las piernas y brazos, sudoración excesiva. En este caso, es importante acudir a un endocrinólogo o neurólogo para que pueda indicar el mejor tratamiento, el cual puede implicar el control del azúcar en la alimentación, uso de insulina o glucemiantes orales y fisioterapia para aliviar la sensibilidad y el ardor de los pies. Número 2. Fascitis plantar. La fascitis plantar es una inflamación de la fascia. La fascia es un tejido fibroso localizado en la planta del pie que se extiende desde el talón hasta los dedos, y su inflamación provoca síntomas como dolor en la planta del pie, sensación de ardor, incomodidad al caminar y incomodidad al correr. Ocurre con más frecuencia en personas con exceso de peso, personas que practican actividades de alto impacto como carreras de larga distancia
Personas que utilizan zapatos con tacones altos durante mucho tiempo o padecen de artritis o tienen alguna fractura en un hueso del pie. En este caso, es importante acudir a un traumatólogo o reumatólogo para que indique el uso de plantillas ortopédicas o sesiones de fisioterapia para mejorar los síntomas de la afectación. Además, debe evitar permanecer de pie durante demasiado tiempo y disminuir impactos durante ejercicios físicos como al correr y saltar. Número 3. Neuropatía sensorial de fibra pequeña. La neuropatía sensorial de fibra pequeña es una neuropatía dolorosa que suele causar una sensación de ardor en los pies, además de pérdida de la sensibilidad en los pies y pequeños ataques de dolor. Ocurre como el resultado de una pérdida de la vaina mielínica. ¿Qué es la vaina mielínica? Es una capa aislante o vaina que se forma alrededor de los nervios y que está compuesta de proteínas y sustancias grasas. La vaina mielínica permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. La pérdida de la vaina mielínica puede ser causada por trastornos del metabolismo, infecciones, enfermedades autoinmunes, neurológicas o algunos tóxicos. En este caso, es recomendable consultar con el neurólogo, además de controlar los niveles de azúcar en la sangre. Podría utilizarse tratamiento farmacológico como antiepilépticos para disminuir el dolor o los síntomas neuropáticos. Y muy importante es reponer los déficits vitamínicos. Número 4. Alto consumo de alcohol. La neuropatía alcohólica, también llamada polineuropatía alcohólica, es un trastorno que implica disminución del funcionamiento de los nervios debido al daño producido por el consumo excesivo de alcohol. La causa de la neuropatía alcohólica es controvertida, pero puede ser el efecto tóxico del alcohol sobre el tejido nervioso. Asimismo, probablemente está asociada con deficiencias alimenticias y se puede confundir con neuropatías relacionadas con la nutrición. Los síntomas más comunes son entumecimiento, hormigueo, ardor en los pies, debilidad muscular, dolores musculares, intolerancia al calor, impotencia en los hombres, dificultad urinaria caracterizada por incontinencia, que es una sensación de goteo o fuga de orina. Hay sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga al orinar y dificultad para empezar a orinar. También hay estreñimiento o diarrea, náuseas o vómitos, dificultad para deglutir, hay deterioro del lenguaje, una pérdida de la función muscular o la sensibilidad, contracciones musculares o espasmos. Dejar de consumir alcohol puede ayudar a evitar que empeoren los síntomas. Sin embargo, algunas lesiones nerviosas pueden ser irreversibles. Es muy importante suplementar la dieta con vitaminas, incluyendo la tiamina y el ácido fólico. Puede ser necesario la fisioterapia y usar elementos ortopédicos tales como las férulas para maximizar la función muscular y para mantener la posición funcional de las extremidades. Se pueden usar medicamentos si se necesitan para aliviar el dolor y las molestias. Mala circulación. La mala circulación, también conocida como insuficiencia venosa o arterial, ocurre cuando la sangre no logra circular de forma adecuada en los miembros inferiores, evitando que ésta retorne al corazón, provocando que las venas permanezcan llenas de sangre, especialmente al estar de pie, causando dolor, hinchazón, hormigueo, ardor en las piernas y los pies. Normalmente los síntomas empeoran durante el día,
cuando se está de pie durante muchas horas y mejoran al mantener las piernas elevadas. Para el tratamiento de una mala circulación es fundamental tener una consulta previa con un angiólogo, el cual podrá indicar el uso de medias de compresión y prescribir medicamentos antiinflamatorios para ayudar a la mejoría de los síntomas. Asimismo, evitar el uso de zapatos de tacón alto, evitar permanecer de pie por largos periodos, una dieta balanceada y evitar el consumo de sal, y la realización de actividad física como aeróbicos. Si le ha gustado el contenido, le invito a que se suscriba a mi canal, a darle like, a activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y no olvide compartirnos con sus contactos para poder seguir llevando más consejos de salud. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.